Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión 3 del segundo taller para la capacitación de escritura creativa. En este segundo taller estamos trabajando la escritura creativa de crónica. Y bueno, como les decía, esta es la penúltima sesión. Mi nombre es Lourdes Reinaga, soy la facilitadora de estos dos primeros talleres, del taller de cuento y de este taller de crónica. Como ya saben ustedes, soy docente de la Universidad Mayor de San Andrés, soy licenciada en literatura y soy también escritora. Bueno, comencemos. Tenemos que recapitular un par de cosas. Sí, sé que puede ser un poco repetitivo ir pensando en estos mismos principios, pero es mejor que los tengamos siempre en mente a la hora de plantearnos la escritura de un texto de crónica, ¿no? Para comenzar, la crónica tiene mucho que ver con la verdad, ¿no? El pacto que hace el cronista se relaciona con la verdad y el pacto que tiene con el lector también, porque cuando nosotros como lectores nos enfrentamos a una crónica, difícilmente vamos a esperar un texto de ficción. Nosotros estamos esperando un texto de no ficción que procure relatarnos hechos reales de la manera más fehaciente posible y además entretenida, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. También es importante recordar, ojo, que el trabajo del cronista implica una profunda investigación. Si se acuerdan, la sesión anterior nos tomamos prácticamente toda la sesión para trabajar con la entrevista, con cómo realizar entrevistas, qué tipos de pregunta puede haber y también un poquito cómo aplicar esta entrevista, esta herramienta al trabajo de investigación necesario para la escritura de una crónica. Entonces, me parecía que era muy importante que le prestemos atención a este aspecto que en general, como introducción al género, no le habríamos prestado atención, pero en este caso nosotros estamos llevando adelante un taller de capacitación para la escritura de textos de este género. Entonces, mientras mejor equilibremos la parte más bien teórica, informativa, con la parte de herramientas prácticas para la escritura de estos textos, un mejor resultado es el que vamos a tener. Normalmente prefiero que cuando tenemos talleres tengamos grupos más reducidos para que se pueda hacer un intercambio y una devolución de los textos que los talleristas escriben. En este caso, por la cantidad de personas que somos, es prácticamente imposible hacer eso de sesión a sesión, no somos muchísimas personas. Sin embargo, les he ido proponiendo algunos ejercicios sencillos que pueden ser autoevaluables por ustedes mismos para que puedan escribir algunos textos. Sería también de suma utilidad, y me estoy tomando una pequeña digresión acá, que procurasen establecer grupos de escritura para colaborarse y leerse. Porque muchas veces cuando nosotros escribimos un texto no encontramos ciertos detalles que otros lectores sí pueden encontrar. Por ejemplo, el uso de muletillas. Difícilmente nosotros vamos a percibir nuestras propias muletillas, ¿no? Sin embargo, otra persona las va a percibir, pero así, al vuelo, a la primera, ¿no? Pero no repitas mucho esa palabra y, cierto, mira. Lo mismo con ciertos errores en la escritura, ¿no? Desde errores de puntuacióncita hasta errores en la imprecisión de las palabras, ¿no? Y que eso es sumamente importante si nos estamos enfocando en escritura. Tenemos que procurar que nuestra escritura sea lo más pulcra y más precisa posible. Eso no solamente en crónicas, sino en todos los géneros en los que trabajemos, ¿no? Nuestra escritura siempre tiene que ser pulcra, acorde al género y al tipo de texto que estamos trabajando. Bueno, vamos con el interés. La crónica busca interesar al lector en un determinado tema. Es algo que habíamos visto desde la primera sesión, ¿no? Que la crónica busca que de una u otra forma el lector se acerque y se preocupe por un tema que quizás en algún momento no le había interesado. Es responsabilidad de nosotros como cronistas despertar el interés de este lector, ¿no? Y mostrarle quizás aristas que no había considerado en el pasado, ¿no? Entonces es importante que nosotros trabajemos en este tema. Ojo, luego vamos a volver un poquito sobre esto del interés cuando estemos viendo un poco esto de las estructuras, porque es algo fundamental, ¿no? Cuando estemos viendo propósitos, estructuras de la crónica, ¿no? Y bueno, tenemos que recordar, ojo, que esta figura bien interesante, Juan Villoro, que hace la comparación de la crónica con un ornitorrinco. ¿Por qué? Porque aunque la crónica es un texto de no ficción, se alimenta de muchas otras fuentes y entre esas fuentes hay textos que sí son de ficción, ¿no? Y se alimenta de ellas para usar sus herramientas narrativas. Es decir, no es que se va a apropiar de la parte de ficción de la novela o del cuento. No, se va a apropiar de las herramientas narrativas que tienen estos para contar la historia
y las va a aplicar a las historias reales que la crónica está contando. Esto con el fin de, volvamos al interés, generar el interés del lector, ¿no? Y resaltar también la verdad que está contando. De manera similar, en tanto no ficción, y al ser una especie de género híbrido entre la literatura y el periodismo, se va a prestar ciertas herramientas del reportaje para poder trabajar con ellas y llegar a un buen fin. Por eso es que también veíamos en la sesión anterior el tema de la entrevista, porque la entrevista es un trabajo que se acerca muchísimo al reportaje. El reportaje usa las entrevistas para elaborar el texto y demás. Entonces, la crónica también, en ese sentido, es que se aproxima al reportaje porque también aprovecha este tipo de herramientas, herramientas periodísticas para poder elaborar un texto. De hecho, los tres tipos de estructura que hemos visto y en los que hoy vamos a hacer algo de hincapié son mucho más próximas al género periodístico, no son relatos periodísticos. Ojo, tanto en periodismo como en literatura tenemos que tener en cuenta una cosa. Si bien existen estas estructuras, si bien existen ciertos modelos, ciertos tipos, ciertos modos de trabajo, al hablar de textos que son creativos, que nos dan cierta libertad, nosotros podemos tomarnos algunas licencias, ¿no? Quizás mucho más en literatura, pero bueno. En crónica también nos podemos tomar ciertas pequeñas licencias, mientras no atentemos contra los principios básicos, que son nuestro pacto con el lector, y que haya una profunda investigación respecto del tema que estamos trabajando, ¿no? Eso sí, no podemos inventarnos ciertas cosas, ¿no? Hay cronistas que lo hacen, ya, luego les voy a chismear algo. No, no es chisme, es investigación biográfica. Hoy lo que vamos a ver son estos 4 puntos. Propósito, ¿por qué escribimos crónicas? Estructuras, posibles estructuras de las que ya habíamos hablado en sesiones anteriores. Ahora vamos a verlas con un poquito más de detalle y obviamente vamos a trabajar hacia el final con la crónica que les había dejado de tarea desde la primera sesión. En la anterior sesión solamente hemos hecho una síntesis del contenido de esa crónica para que no se nos pierda, o sea, tarea de sesión a sesión y dejando una sesión de por medio puede que se nos olvide, pero bueno, hemos retomado un poquito el tema de fondo y algo del relato de la crónica que tenían que leer. Hoy vamos a trabajar un poquito más con ella, ¿no? Temas. En cuanto a los temas, ¿existen temas adecuados para la crónica o no? ¿Qué piensan ustedes? Hoy vamos a aproximarnos a responder esa pregunta que ha generado que ha perturbado a la humanidad desde el inicio de los tiempos, no tanto, pero sí, nos vamos a acercar al problema de los temas. Esto en el sentido de que nosotros estamos llevando estos talleres justamente para hacer un enfoque, con enfoque de género, es el título del ciclo de talleres, y en este sentido tenemos que ver qué es lo que nos sirve de la crónica, o sea, cómo trabajamos la crónica para aproximarnos a determinados temas, ¿no? Sobre todo este tema que es tan complejo. En este taller no me he querido detener mucho en la complejidad de cómo narrar lo que me perturba, porque creo que eso ya lo habíamos visto en la parte de cuento, ¿no? Ahí hemos visto cómo nos aproximamos a temas difíciles, cómo nos involucramos con temas complicados y perturbadores sin decirle directamente al lector, esto es perturbador, ¿no? Sino mostrándoselo. En ese sentido, hay una similitud y una aproximación entre la crónica y el cuento. ¿Por qué? Porque también la crónica tiene que plantearse cómo acercarse a ciertos temas difíciles. Entonces, hoy vamos a ver un poquito más sobre si existen temas adecuados o no. Y aquí quizás hagamos una digresión respecto del tema de la ética, que es denso. En todos los espacios de nuestra vida el tema de la ética es complicado. Parece haber fronteras bien trazadas, pero no siempre las hay. Y aquí, bueno, es mejor que veamos qué pasa. Y finalmente vamos a ver en el punto 4 ejemplos, el cronista en acción, que bueno, vamos a ver algunos cronistas actuales que están, la mayoría todavía trabajando, no todos, hay alguno que no, pero también vamos, en este espacio es donde vamos a trabajar un poquito más el texto de Navia, ¿no? El de Tribunales de la Inquisición. Perfecto. Vamos con el propósito. ¿Por qué escribimos crónicas? No, la respuesta correcta no es para participar en el concurso de textos creativos con enfoque de género. No.
La respuesta correcta es mucho más compleja y nos tiene que hacernos reflexionar respecto de por qué queremos escribir crónicas, ¿no? ¿Por qué este tipo de género, por qué este tipo de texto y no otro, ¿no? ¿Por qué nos queremos enfocar en este complicado ornitorrinco y no en otro texto quizás más familiar para nosotros, ¿no? Porque es muy probable, estoy casi segura, de que buena parte de nosotros, antes de entrar a este taller, no habíamos trabajado muy a fondo el tema de la crónica, ¿no? O sea, lo habíamos dejado como texto periodístico que está por ahí y demás, más que todo relacionado con el tema de crónica roja o con la parte del tema de crónica humana que se acerca a esto de los amigos de Bart, ¿no? De presentar la perspectiva más cursi, si se quiere, más cliché de una situación, y no va tanto por ahí, como hemos ido viendo, ¿no? No va tanto por el tema de, 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 de crear esta sensación tan triste, no, o de impactar tanto con el tema de la crónica roja, no, sino que estamos viendo un tipo de crónica mucho mejor trabajada, que cuida el lenguaje, que se ocupa de temas serios de manera interesante, que busca llamar la atención del lector, entonces es un artefacto, un texto más complejo e interesante. Y bueno, como les digo en todos los talleres, la clave para conseguir mejorar y adquirir cierta pericia en la escritura de un género, siempre va a pasar por la práctica, ¿no? Y la crónica no es una excepción para nada. Bueno, en esta sesión sí me voy a ayudar mucho con las citas de lo que varios cronistas dicen respecto de la crónica. Me interesa mucho que hagamos énfasis en estas cosas porque si bien nosotros podríamos plantear nuestras propias definiciones, podríamos hacer una discusión y demás, eh, es interesante y es bueno, es saludable, de hecho, escuchar lo que proponen, escuchar a las personas que llevan mucho tiempo trabajando en este género, ¿no? Que ya viven de ello, que es mm, parte de su vida, que es algo que consume mucho de sus recursos en cuanto a tiempo, familia, dinero, no sé qué. Entonces, por eso estoy apoyándome bastante en el tema de los cronistas. Hoy voy a citar un poquito a Martín Caparrós, a Caparrosa y a Leila Guerrero y Salcedo también, que son algunos de los capos capísimos en escritura de crónicas, ¿no? Y en los textos que les voy a citar están trabajando, están hablando sobre la crónica como tal, sobre el oficio de ser cronistas. Hay un texto muy interesante que se llama Contra los cronistas, que es de Caparrós, que bueno, a ver, cito. Por supuesto, está la diferencia entre escribir en primera persona y escribir sobre la primera persona. La primera persona de una crónica no tiene siquiera que ser gramatical, es sobre todo la situación de una mirada. Mirar, en cualquier caso, es decir yo, y es todo lo contrario de esos pastiches que empiezan con cuando yo. Cuando el cronista empieza a hablar más de sí que del mundo, deja de ser cronista. Es decir, en otras palabras, lo que está diciendo Martín Caparrós en este fragmento es que cuando nosotros estamos escribiendo crónica, necesariamente tomamos un determinado punto de vista. Eh, Procuramos situarnos desde una perspectiva para mirar determinada situación. Es por eso que trabajamos con entrevistas, es por eso que hacemos investigación, para saber cómo nos estamos situando y desde dónde estamos contando algo, ¿no? Es por eso que estamos pensando en una primera persona, que es desde donde estamos mirando el mundo, desde donde estamos mirando una determinada situación y es como se la vamos a transmitir al lector, desde esta perspectiva. Puede ser la perspectiva más popular para el lector o puede ser la opuesta. Como hemos visto en Tribus de la Inquisición, la primera persona que está ahí, la mirada de la perspectiva que asume el cronista es bastante complicada, ¿no? Porque a momentos incluso asume esta situación que se suele llamar ser el abogado del diablo, ¿no? Tomar la posición menos popular para plantear un determinado tema, ¿no? Esa es una cosa clave, ¿no? Y la segunda clave, cosa clave que me interesaba de este fragmento, es que si bien estamos empleando, acercándonos para hacer un recuento, un relato a una primera persona, esta no es nosotros, no es yo. O sea, cuando yo escribo una crónica, no va a ser sobre mí, sobre Lourdes Reinara, para eso tendría que ser una autobiografía u otro tipo de texto. No voy a centrar todo en mi experiencia, ¿no? Porque eso sería bastante egoísta y absurdo, ¿no? Sería como, hay un terremoto, hay muchas personas dañadas y yo me sentí muy mal viendo ese terremoto. O sea, sí, es muy probable que haya generado muchos sentimientos en mí, pero la crónica no es sobre mí. La crónica es sobre estas personas que han padecido el terremoto.
¿no? Entonces, esa es una cosa que tenemos que tener claro. Les había hablado la sesión anterior de ello cuando estábamos trabajando el tema de las entrevistas y les había puesto como ejemplo que cuando estamos en clases o cuando estamos en una conferencia y la persona que nos está dando la clase o que está dando la conferencia dice, ¿tienen alguna pregunta? Y nunca falta, nunca, nunca falta, quizás nosotros mismos hemos sido alguna vez, la persona que levanta la mano y dice así, yo creo que sobre este tema, así nos relata 3 horas sus posturas sobre el tema. Y al final no hay pregunta. O la pregunta es muy cerrada y dice, ¿está de acuerdo? O algo así, algo bien simple que es una pregunta cerrada, ¿no? Entonces la respuesta va a ser sí, no, o puede ser, o algo así, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo para ver lo que no tendríamos que hacer primero en una entrevista, porque en la entrevista el entrevistado es el que tiene que dar a conocer su parecer, o sea, por eso lo estamos entrevistando, porque es la persona idónea la que nos va a dar información. Y nosotros seremos buenos entrevistadores en cuanto mejor podamos obtener la información de nuestra fuente. De la misma manera, en la crónica, no interesa que contemos nuestra experiencia al encontrarnos con tal persona o nuestra historia o nuestro proceso. Interesa lo que estamos contando, lo que queremos contar, el tema a partir de la persona con la que estamos trabajando o del grupo de personas con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, es por eso importante que nosotros no nos centremos tanto en el tema de nosotros, de nuestra experiencia, de contar por nosotros en primera persona y no sé qué, ¿no? Sino que la primera persona es necesariamente la otra persona de la que estamos hablando. Bueno, tenemos que trabajar con el propósito de escribir una crónica, pero estos propósitos se aplican también a la lectura de crónicas. Nosotros, ¿por qué leemos crónicas? ¿Qué es lo que estamos buscando al leer crónicas? Me hubiera gustado que en algún momento trabajemos el tema de la lectura y los diferentes tipos de lectura, ¿no? Porque nosotros, cuando nos aproximamos a un texto, lo hacemos con determinadas intenciones, ¿no? Puede ser entretenimiento, puede ser el aprendizaje, puede ser la reflexión, puede ser el informarnos. Hay muchos tipos de formas de leer por las que nos aproximamos a un texto. No vamos a leer de la misma manera ni con la misma intensidad un poema que un manual de instrucciones sobre cómo ensamblar un mueble, porque no son lo mismo, ¿no? Entonces, este tipo de propósitos de lectura, que es algo bien importante para trabajar, nos los tenemos que plantear también a la hora de leer crónicas, ¿no? ¿Por qué nosotros leemos crónica? Porque nosotros escribimos crónica, entonces equilibra un poquito el tema de la lectura y escritura, ¿no? Porque son además procesos complementarios. Nosotros leemos para escribir, escribimos para leer, son cosas que están muy, muy ligadas y van de la mano. Bueno, en este sentido, el propósito que nosotros tenemos a la hora de escribir una crónica es informar, ¿no? Proporcionar información real respecto de un determinado tema. Entonces tenemos que informar a nuestro lector. También, de la misma manera, nosotros leemos crónicas para informarnos a detalle de un determinado tema, de un determinado suceso, y que además lo hagamos de una forma más o menos entretenida, ¿no? Y que no sea tan como una noticia que es mucho más directa, ¿no? Mucho más escueta en cuanto a detalles, sino que queremos algo un poquito más profundo, ¿no? Y también tiene que ver con orientar. Y es decir, generar un cierto disfrute y generar un impacto en el aprendizaje, en el proceso mismo de aprendizaje, de conocimiento, de adquisición de conocimiento que estamos teniendo con la crónica, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros también escribimos crónicas, porque buscamos informar a nuestro lector, pero también orientarlo, o sea, generarle cierta sensación, cierto disfrute, o puede ser un impacto, ¿no? En este proceso más que de aprendizaje, de adquisición de conocimiento. Debo usar la palabra aprendizaje, pero es más adquisición de conocimiento, aproximación al tema, conocer mucho más, profundizar sobre lo que está sucediendo. Entonces, básicamente tiene que ver el propósito con esto. En cuanto a las estructuras que ya habíamos mencionado en alguna sesión anterior y que hoy día vamos a trabajar un poquito más, y como les decía al inicio de esta sesión, estas estructuras son si bien son importantes y son estructuras que se han ido trabajando dentro del género periodístico a lo largo de bastantes décadas, no son necesariamente una
camisa de fuerza, ¿no? Sino que cuando estamos trabajando, y valga la redundancia, valga que les repita esto, cuando estamos trabajando con textos creativos, nos permitimos ciertas licencias. Obviamente, tenemos que conocer estas estructuras, tenemos que conocer ciertas normas básicas para poder romperlas de manera eficiente y eficaz y que nuestro lector no se pierda, ¿no? Entonces es posible que es importante, no podría, es importante que conozcamos algo de estas estructuras, ¿no? Hay estas tres posibles estructuras. Me estoy apoyando en para mencionarles estas estructuras en el texto de Gonzalo Martín Vivaldi, Los géneros periodísticos, que es un manual bastante importante para quienes estudian comunicación, ¿no? Si bien tiene cierta antigüedad y ha tenido bastantes reediciones para poder adecuarse al mundo actual, hay muchas cosas que han quedado que han quedado algo obsoletas, digamos, por los nuevos medios en los que a los que nos estamos enfrentando y con los que tenemos que lidiar y trabajar a diario. Hay otras cosas que sí han pervivido bastante bien, ¿no? Han envejecido bien con los años y se han mantenido hasta cierto punto, ¿no? Una de estas cosas que son de las que se puede decir que se mantienen y que se pueden aprovechar de una u otra manera, dependiendo del tema que estemos trabajando, es el tipo de estructuras presentes, ¿no? Para contar relatos dentro de los géneros periodísticos, ¿no? Primero estaría la pirámide, la estructura en forma de pirámide, en donde prima la cronología, ¿no? Ya saben, el orden cronológico de los sucesos. La siguiente sería la pirámide invertida, en donde se privilegia la noticia. Y una tercera opción, que es la combinación de ambas, que es la que combina ambos procedimientos, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Porque vamos a ir viendo una por una. En cuanto a la pirámide, si ven, esta parece la estructura básica de una buena parte de los textos que escribimos, ¿no? Inicio, desarrollo, culminación, que nos puede recordar fácilmente a un ensayo en donde es introducción, desarrollo, conclusión. Se aproxima, ¿no? Entonces tiene algo que ver con esto, ¿no? Pero es una de las posibles estructuras. En este tipo de estructura se respeta el orden cronológico de los hechos, o sea, de lo que queremos ir contando. El lead o copete, que es el párrafito inicial de cada texto, menciona el inicio del suceso. En general menciona esto, ¿no? Se asocia más este tipo de pirámide con un estilo periodístico, ¿no? O sea, se lo asocia por defecto, pero no es necesariamente lo que suceda siempre, ¿no? Como les dije, es lo que pasa con los textos creativos. Nosotros en algún momento podremos darnos muchas licencias, ¿no? Bueno, la elección de este tipo de estructura depende tanto del tema como del modo en que se espera que el lector reaccione. Entonces, habrá temas que serán más adecuados para este tipo de estructura. Si no son temas demasiado impactantes, quizás una forma mucho más organizada le servirá mejor al lector para comprender lo que estamos hablando, ¿no? Si quizás un texto en donde voy a poner muchísimas fechas que son importantes, varios sucesos que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo, quizás esta sea la más adecuada. ¿Por qué? Porque así no voy a perder a mi lector. Mi lector va a poder ir viendo si esto ha pasado en 1901, 1902, 1903. Entonces, esto me va a ayudar a organizarme yo misma y a organizar a mi lector y que pueda seguir el hilo del relato que le estoy contando. Pero como les digo, esto depende bastante del tema que estoy haciendo y del modo en el que estoy presentándolo al lector, ¿no? Quizás yo quiero resaltar un determinado hecho, entonces cambiaré de estructura. Vamos con la siguiente estructura, que es el de pirámide invertida, en donde estaría primero la noticia y el relato. O sea, las dos últimas partes, relato y relato, son una sola, no sé, están combinadas en dos. Pero bueno, por coherencia con los otros gráficos es que no uní los dos espacios, ¿no? Bueno, en este tipo de estructura se organiza el texto de acuerdo a importancia, ¿no? Entonces el cronista ve, esta es la clave, entonces la pondré arribita, ¿no? Por lo tanto, el lead o copete menciona la noticia como tal, sin importar si el evento clave sucede a medio relato, ¿no? Porque normalmente es necesario que haya cierto contexto dentro del relato para que el lector entienda, pero yo quiero llamar la atención con la noticia, con el centro, con el suceso clave, y lo voy a poner arriba para llamar la atención del lector, ¿no? Entonces, asumo este tipo de estructura. Esta jerarquía está establecida en razón de importancia, obvio, ¿no? O sea, obvio. No hacía falta que lo diga porque ya lo estamos viendo en la pirámide y lo hemos visto desde la primera parte, pero sí, lo estoy mencionando de nuevo.
Entonces, ojo, primero la noticia como lo más importante estaría arriba y luego está el relato, ¿no? Y el relato se construye a partir de la noticia. Entonces, es otro tipo de estructura, ¿no? Y esta, que es la pirámide combinada, que de hecho, haciendo el ejercicio de aplicarlo a varios de las crónicas que más leo, digamos, es un tipo de estructura que he encontrado de manera mucho más frecuente, por lo menos en los textos que yo leo. He encontrado los otros tipos de estructura, pero este también. Ahora, un ejercicio bastante saludable para ustedes sería proponerse identificar las estructuras en los textos, en las crónicas que vayan leyendo. Y también proponerse escribir con esta estructura a ver qué les sale, ¿no? Si uno lee mucho de un determinado género, eventualmente el tipo de estructura se le va a ir interiorizando y lo va a reproducir de manera casi intuitiva. Sin embargo, es mejor hacerlo de manera consciente, ¿no? Ya saben. Bueno, el lead o copete, que está con culminación acá, luego está el relato cronológico, ¿no? El lead con culminación, el lead resume, perdón, la información clave. A continuación realiza el relato cronológico de los hechos y se culmina con un cierre, ¿no? En este tipo de texto. Hay cierto estilo periodístico, pero no necesariamente, y en esto se parece a la primera pirámide. Y nuevamente, esto también debería haberlo puesto en la pirámide invertida, pero se me pasó. Esto es que esta es una característica que está presente en los tres tipos de estructura. La elección depende tanto del tema como del modo en que se espera que el lector reaccione, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar bien pendientes de esas dos cosas para poder elegir el tipo de estructura que mejor le conviene a la crónica que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, la diferencia entre la pirámide combinada y la pirámide invertida, porque parecería que es algo similar, es que en el lead, en la primera parte, en el copete, no solamente voy a decir la noticia como tal, sino va a haber una pequeña síntesis del suceso que voy a ir relatando a lo largo de toda la crónica. Entonces, esa es la diferencia con la pirámide invertida, porque es la primera parte es mucho más compleja, es un poquito más compleja, más completa. Y la forma en la que se va presentando el relato ya tiene cierta cronología, ya tiene una organización más propia del primer tipo de pirámide, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Y las similitudes. Eso en cuanto a estructura. Vamos a ver el tema de los temas. Si existen temas más o menos adecuados para la crónica. ¿Ustedes qué creen? A ver. Hay que pensarlo. Bueno, mientras lo pensamos, les paso otra cita con Martín Caparrós. Cito: hay otra diferencia fuerte entre la prosa informativa y la prosa crónica. Una sintetiza lo que se supone sucedió. La otra lo pone en escena. Lo sitúa, lo ambienta, lo piensa, lo narra con detalles. Contra la delgadez de la prosa fotocopia, el espesor de un buen relato. No decirle al lector esto es así, mostrarlo. Permitirle al lector que reaccione, no explicarle cómo debería reaccionar. El informador puede decir la escena era conmovedora. El cronista trata de construir esa escena y conmover. Entonces, esto tiene que ver también con los propósitos de la crónica, ¿no? Un tipo de texto que está mucho mejor trabajado, que si bien se basa en la verdad, si bien tiene un gran proceso de investigación, si bien procura recuperar la mirada de la primera persona que es en la que está trabajando, al mismo tiempo procura hacerlo de una manera mucho más accesible para el lector. No solamente decirle estaba haciendo frío, y por eso puse esta imagen, sino tratar de que sienta el frío que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Es por eso que acá encontramos otra similitud con el cuento, ¿no? Si recuerdan, habíamos visto eso en el tema del cuento, ¿no? Que se procure no tanto decirle tengo miedo, sino hacerle sentir al lector que tenemos miedo. Del mismo modo, poner en conflicto a nuestro lector en crónica es clave, ¿no? No decirle solamente ponte en conflicto, pensá más, hay más de una opción para pensar en eso, no, sino procurar mostrárselo. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en el tipo de lecturas que tenemos, es mucho más interesante que nosotros trabajemos
con textos, leamos textos, nos aproximemos a textos que nos transmitan una cierta emoción, que nos digan algo sobre nosotros mismos, mucho más allá de las palabras, ¿no? Estamos bastante acostumbrados a leer textos que nos den todo resumido, todo claro, todo fácil y comprensible, lo que no está mal. Sin embargo, como ya les había dicho un poquito antes, hace unas cuantas diapositivas, es importante que nosotros pensemos también en que no leemos todos los textos ni con las mismas finalidades ni de la misma manera. Por lo tanto, va a ser muy diferente a que yo lea un texto informativo per se, de donde quiero obtener los 4 detalles sobre los puntos de bloqueos porque me tengo que movilizar en la mañana, y otro el espíritu y otra la forma en la que me voy a enfrentar a una crónica de por qué han cerrado las calles hoy, qué es lo que ha pasado. Y ahí me voy a enterar que había habido un accidente y voy a como un accidente, entonces ya es algo más complejo, ¿no? Entonces voy a leer de diferente manera un texto y otro, me voy a acercar de distinta manera a un texto y al otro. Y en el caso de la prosa, en el caso de la crónica, pese a ser un texto de no ficción, y estoy siendo repetitiva, lo sé, pero pese a ser un texto de no ficción, sí se ocupa mucho de la forma, ¿no? ¿Por qué? Porque le interesa generar un impacto en el lector. Le interesa no solamente informarle, no solamente decirle hay 4 puntos de bloqueo en tal, no, sino además decirle en tal punto está sucediendo esto, o esto es producto de tal cosa, o no sé, dependiendo del punto de vista del cronista también, ¿no? Entonces, eso es importante. Por lo tanto, en este sentido, ¿existen temas más o menos adecuados para escribir una crónica? Sí y no. En general, no habría por qué tener una limitante respecto de un tema que elijamos para escribir una crónica, en general. Sin embargo, la elección del tema que nosotros vamos a tomar para poder escribir una crónica sí tiene ciertas restricciones, ¿no? Depende de varias cosas. Primero, el tema de la investigación. Estudiar nuestras posibilidades de investigación acerca del tema que nos interesa va a definir el tipo de crónica y el tema de crónica que elijamos, ¿no? Eh, Podemos elegir temas que sean mucho más accesibles para nuestra investigación, ¿no? Podemos elegir temas mucho más cercanos, ¿no? En el caso que nos ocupa ahora con este ciclo es el enfoque de género. Dentro del enfoque de género también se va a trabajar muchísimo el tema de la violencia, la ley 348 y demás. Entonces, nosotros además por el contexto en el que estamos y que es justamente el que ha motivado a que este ciclo de talleres se enfoque en este tema precisamente, eh, por este contexto que tenemos cierta accesibilidad a investigar sobre estos temas. Entonces, tenemos la posibilidad de acercarnos a estos temas. Aquí entra algo de delimitación. No estoy segura de en qué grado están ustedes, pero es probable que en algún momento hayan visto algo de metodología de la investigación. Y una de las cosas claves en metodología de la investigación es la delimitación del tema, ¿no? La delimitación de los sujetos, del campo de estudio, digamos, ¿no? Algo de eso hay en la elección de nuestro tema de crónica. Tenemos que ver y privilegiar temas que sean mucho más accesibles para nuestra investigación. Nos podrá interesar muchísimo el tema de las jirafas en África, pero si no tenemos acceso a una buena biblioteca, a una persona que nos contacte o a viajar en última instancia, va a ser mucho más difícil escribir una crónica sobre la cacería ilegal de jirafas en África. Sin embargo, temas mucho más cercanos, ¿no? Como formas alternativas de comercio ambulante o en este caso mucho más próximo y más relacionado con el enfoque de los talleres, esto del enfoque de género, la violencia, los artículos relacionados con la 348, tenemos aquí un montón de temas que podemos investigar y muy cercanos además. Hay la posibilidad incluso de acercarnos a víctimas o a incluso a presuntos agresores, de cuestionar, de investigar, de averiguar. Tenemos una posibilidad, un abanico mucho más amplio de posibilidades para hacer esta investigación. Eso es clave mientras no nos inventemos, porque también hay algún cronista por ahí que sale con eso, pero es fácil de pillarlos en realidad. Bueno. Y la otra cosa que tiene que primar en esto es la forma de abordaje. Tenemos que definir qué forma es la que vamos a tomar para abordar el tema que estamos eligiendo trabajar. ¿Cuál va a ser nuestra primera persona? O sea, ¿desde dónde estamos contando esta crónica, no? ¿Cuál va a ser el lenguaje y cómo presentaremos esto al lector? Consejo de conejo. Consejo de conejo. Es
mucho más interesante, tanto en ficción como en no ficción, que nosotros veamos las áreas grises de los personajes, en el caso de la ficción, de las personas, en el caso de la no ficción. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos seres humanos complejos. Somos bien complejos, no somos malos, 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 malvados, malvados, malditos, desgraciados, ni somos buenos, buenos, buenitos, a nuestro lado Santa Teresa se queda chiquitita, no. Somos personas, somos seres humanos, somos seres complejos, con muchas áreas grises. En algún momento de nuestra vida tenemos puntos oscuros, negros, horribles, que no queremos reconocer. Y tenemos en otro momento también momentos muy buenos, muy amables, en los que hemos sido generosos, que probablemente tampoco los demos a conocer. Entonces, es interesante también para el lector poder encontrar que los personajes sobre los que está leyendo se parecen en eso a él mismo o a ella misma, ¿no? Encontrar que los personajes, las personas de las que estoy leyendo, tienen esa misma complejidad que tengo yo. Se ponen en crisis por cosas similares a las que me ponen en crisis a mí, ¿no? Entonces, esta aproximación es muy rica, es compleja porque es difícil encontrarle quizás ciertos puntos buenos a gente muy mala o encontrarle cosas muy malas a gente buena, ¿no? Es difícil y depende mucho de cómo queramos abordar nuestra crónica, pero vale la pena hacerlo, ¿no? Vale la pena explorar estas cosas más grises, ¿no? Ahí también les pongo como ejemplo en negativo los programas estos que hay de La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, estas cosas que difícilmente buscan la complejidad de los personajes, ¿no? Ahí es bien fácil. El malo es malo, maldito, malvado, y el bueno es bueno, buenito, sacrificado, sumiso y abnegado. Si uno no es tan malo, tiene la posibilidad de cambiar y volverse el bueno, buenito y el que aprendió la lección y que se va a quedar haciendo el bien. Pero más allá de eso, no hay otra posibilidad de personajes, ¿no? O son buenos o son malos o son medio malitos que se van a redimir. Y hay un tema con eso, ¿no? Que veamos o no veamos los programas, de todas maneras no son seres complejos, o sea, no son personajes tan próximos a nosotros, ¿no? Las situaciones puede que sí, las situaciones, con esas no me meto porque hay situaciones que rescatan justamente casos de la vida real y de todo eso, ¿no? Pero la forma de abordaje es el problema con estos programas, ¿no? Que simplifican demasiado las historias, como si nosotros fuéramos medio tontitos y no pudiéramos entender que un malo malvado puede tener algo de bueno, un bueno buenito puede tener también su sonita oscura, ¿no? Entonces, eso. Ahora, eso tiene que ver con el tema de investigación, la forma de abordaje. Por lo tanto, no es que no existan temas adecuados para una crónica, sino que nosotros tenemos que elegir el tema respecto de qué es lo que vamos a poder investigar, sobre qué vamos a poder averiguar, qué entra dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Si excede demasiado nuestras posibilidades, entonces mejor quizás cambiemos de tema y busquemos algo que está más próximo, ¿no? O hacer lo que sea para poder lograr hacer esa investigación, ¿no? Ay, ahí les tengo un cuentillo. Ay, Dios. Bueno, veamos esto de un par de apuntes, que lo había puesto en la anterior diapositiva ahí. Pero es que tengo una manía, no sé qué me pasa con ensayar distintos diseños de diapositivas para una sola y llegado el momento se quedan ahí coladitas, pero bueno. Y eso que la reviso 2 o 3 veces, pero el cerebro me juega muy, muy, muy duro. Bueno, vamos con el primer par de apuntes. Este viene de un texto de Alberto Salcedo. Y bueno, tiene que ver con mucho de lo que hemos estado hablando, ¿no? La regla de oro número 1 es por cortesía de Woody Allen, director de cine, por si acaso, ¿no? Todos los estilos son buenos, menos el aburrido. Tú puedes hablar de lo que quieras, desde el teorema de Pitágoras hasta la caspa del mico de Tarzán. Puedes escribir sobre lo triste, sobre lo folclórico, sobre lo trágico, sobre el frío, sobre el calor, sobre la levadura del pan francés o sobre la máquina de afeitar de Einstein. El lector te permite lo que sea, incluso que le mientes a la madre, incluso que seas soberbio, pero no que lo aburras. A mí me parece que un buen prosista es, en esencia, un seductor, una persona que te atrapa irremediablemente con lo que escribe. Eso en cuanto al estilo. Si se fijan, él está dando por hecho que nosotros hemos investigado precisamente de una forma muy
muy profunda el tema que nosotros estamos eligiendo. Sin embargo, dice, no importa cuál de los temas elijas, él asume que ya lo conocemos, tienes que además presentarlo de una forma que no sea aburrida, ¿no? Eso sí, bien importante, y no solamente en crónica, lo sabemos, pero bueno. Y lo segundo tiene que ver con un apunte de Leila Guerriero, que es una cronista de la que les he estado hablando también, ¿no? Cito, en todo caso, una cosa sí sé, y es que la universidad no salva a ningún periodista del peor de los pecados: cometer textos aburridos, monótonos, sin climas ni matices, limitarse a ser un periodista preciso y serio, alguien que encuentra respuestas perfectas a todos los porqués y que jamás se permite la gloriosa lujuria de la duda, ¿no? Si bien lo que menciona Leila Guerriero no está mal, porque hay textos que sí requieren este tipo de precisión, porque estamos buscándolos para eso, o sea, tampoco voy a buscar poesía en las instrucciones para armar mi cómoda, pero si estoy leyendo una crónica es justamente porque quiero encontrar algo más, ¿no? Entonces, este algo más es lo que está inmerso en el tipo de textos que nosotros tenemos que escribir. Sí, eso también si bien no está haciendo énfasis en investigación, o sea, es que lo están dando por hecho. Ellos ya dan por hecho que nosotros hemos hecho la investigación, ¿no? Y nos está hablando ahora de la escritura, del proceso mismo de escritura, cómo enfrentarnos a la misma. Ejemplos. El cronista en acción. Antes de entrar a este tema de los ejemplos, les había mencionado un poquito, y les voy a hablar de esto también a propósito de los textos de los autores que vamos a mencionar un poquito a la pasada. No he publicado muchas crónicas, o sea, sí escribo crónicas, pero no he publicado demasiadas. Y una de las crónicas que mayor trabajo me ha costado es una crónica sobre la cárcel. Pasa que hace unos años yo estuve muy metida con el tema de la cárcel de San Pedro porque estaba investigando para escribir una novela que al final la escribí, no se publicó, espero que este año sí se publique, son los planes, ¿no? Lo que sucede con este tema es que mientras yo estaba investigando para mis personajes, y además di un taller dentro de la cárcel y estuve 6 meses yendo prácticamente a diario, porque me metí en otros proyectos ahí dentro, vi que había muchas cosas, muchos temas muy interesantes que se podían explotar. Entonces empecé a trabajar con una crónica. Tuve acceso a una persona que me proporcionó toda la información de manera irrestricta. Me la dio y me dijo, te doy acceso a mi cuaderno de investigación, te doy acceso a todo. Lo único que te pido es que no menciones mi nombre cuando escribas la crónica. Yo le dije, está bien, ok, está bien. Preparé la crónica. El año pasado me ofrecieron publicarla en un suplemento de crónica en Rascacielos, probablemente lo conozcan. Y yo dije, bueno, y recurrí a mi informante y mi informante me dijo, no, 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 yo no quiero. Porque para entonces él había logrado salir de la cárcel. Estaba todavía en proceso. Estaba en proceso porque los procesos son larguísimos. Era una de las cosas que me interesaba tocar en la crónica. Él estaba todavía dentro de este proceso y él me dice, aunque no menciones mi nombre, es muy probable que sepan que soy yo y esto me va a generar muchos problemas. No voy a poder conseguir trabajo y demás. Y como todavía está en proceso, hay la posibilidad de que lo declaren inocente, ¿no? Entonces es como que también yo tengo que respetar por ética su voluntad de no contar su historia sin su autorización, ¿no? Por lo tanto, yo tengo muchísima investigación al respecto, entonces tengo que cambiar el enfoque de la crónica, ¿no? Tengo que cambiar desde dónde estoy contando la crónica, porque toda la otra información que tengo, que no lo compete exclusivamente a él, me sirve y yo la puedo trabajar. Es algo que tengo que trabajar, pero que tengo que definir para ver desde dónde la voy a contar. Les estoy diciendo esto porque el tema con el que nosotros vamos a trabajar para esto de enfoque de género, si nos centramos en la parte de violencia, puede ser un tema bien delicado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para, si nos toca entrevistar a las víctimas, no revictimizarlas, ¿no? No presentarlas como sucede en algunos noticieros que presentan a las víctimas como, ay, pobrecita, que no sé qué, así como una historia extraída de telenovela mexicana, ¿no? Por una cuestión de ética y respeto, tendríamos que tratar el asunto con mucha más delicadeza. Y bueno, además de eso es que nos van a proporcionar también en los siguientes talleres información sobre la ley 348, que es algo que ya les dije y que ustedes saben desde el momento en el que se han inscrito, ¿no? Entonces, bueno,
me interesaba compartir un poquito este tema porque, y es una de las cosas por las que yo suelo acercarme a cursos con escritores realmente, es porque te pueden dar muchos manuales, te pueden dar muchos textos, pero dos cosas que son muy claves a la hora de escribir, enfrentarte al proceso mismo de escritura, es que alguien que ya atravesó ese camino te cuente qué cosas te puedes encontrar. Y la otra, practicar, meterlo. O sea, si quieres escribir un texto, escríbelo. Escribes otro y escribes otro. Quizás el primero no te quede tan bien, pero el segundo pues que sí. Y el tercero, wow. Y para el quinto, vas a ser un experto, ¿no? Entonces, la práctica es esencial. Bueno, les voy a mencionar algunos cronistas actuales: Juan Villoro, Martín Caparrós, de quienes hemos estado viendo algunas cosas. Villoro es el señor que dice la crónica es un ornitorrinco. De Caparrós les había mencionado que él, además de ser cronista, escribió una novela de ciencia ficción, además. Leila Guerriero, que tiene unos textos, así que a momentos, yo he leído algunos textos que tienen algo de prosa poética por el manejo del lenguaje. Ojo. Alberto Salcedo, Laura Castellanos, Pedro Lemebel. Pedro Lemebel era chileno, él ya falleció, estuvo en Bolivia el 2012, 9 años ya. Estuvo en Bolivia por última vez en esa época, si no mal recuerdo. Y tiene unas crónicas muy interesantes, ¿no? Su escritura es bastante trabajada, pero al mismo tiempo pone en escena perspectivas bien duras respecto de la comunidad LGB, ¿no? Entonces, en ese sentido, Lemebel es un hit. Además de que no lo hace desde el victimismo, sino desde una posición bien de frente al mundo y de cómo él percibe el mundo. Entonces, no hay dónde perderse con este señor. Cristóbal Peña, Roberto Navia, que ya habíamos leído, Eugenia Sicabo, Lidia Cacho, que esta señora también, hay todo un conflicto con Lidia Cacho, porque en su momento ella hizo toda una investigación respecto de trata y tráfico de niñas. Trabajó mucho con ellas, hizo una serie de entrevistas, publicó su texto, publicó crónicas, publicó varios tipos de textos, pero hace poco, hace unos añitos, las niñas que ya son adultas, que participaron en su investigación, se quejaron de que ella realmente las había usado, de que se sentían usadas y revictimizadas porque se había escrito sobre ellas y eventualmente no se les había dado más espacio, o sea, no se les había apoyado, no, era solamente como, me cuentas tu historia, te saco tu información, yo la publico, a mí me va muy bien y tú ve cómo lidias con tu problema. Entonces, se quejaron un poquito por eso, así que ha sido un tema bastante polémico, ¿no? No voy a dar una opinión al respecto, obvio, pero les estoy comentando este tipo de situaciones porque son con las que se podrían enfrentar a la hora de escribir una crónica, y por eso les digo, es mejor curar en salud, y ser lo más éticos y respetuosos posibles con las personas con las que estamos trabajando. Y finalmente, Alex Ayala, que es quizás uno de mis cronistas favoritos. Alex Ayala Ugarte es español, estuvo viviendo muchísimos años en La Paz, es realmente un capo, escribe sobre la ciudad. La vida de las cosas es uno de los libros que recupera las columnas, las crónicas que él escribía publicaba en La Razón. Y para la siguiente sesión es muy probable que veamos una de sus crónicas, porque es muy interesante la forma en la que él toma una historia y a partir de esa historia es que va construyendo, va aproximándose a un tema complejo y mucho más grande, ¿no? Nosotros ya habíamos visto un fragmento de él en la primera sesión, de una de sus crónicas, que es Hágalo usted mismo. En ese fragmento se hablaba sobre el protagonista de la crónica, que está haciéndole un reloj de sol a su nieta, pero lo que está por detrás de la crónica, a partir de la historia de este señor, es poner en tela de juicio esto de la obsolescencia programada, el reciclaje, el reuso, la reconstrucción de objetos, el dar valor a objetos que parecían ya caducos, ya viejitos, que ya se podían tirar, pero que no. Entonces, hay una serie de postulados muy fuertes que Alex Ayala suele poner detrás de las historias que va contando, ¿no? Una de las historias también más interesantes que hay es un Volkswagen para el apocalipsis zombie, sobre un hombre que está
preparado por si hay un apocalipsis zombie, alista su peta y todo lo demás, pero en realidad el tema de la crónica va un poquito por detrás de ella, ¿no? Entonces va a preguntarnos si nosotros estamos listos para una catástrofe mundial. Y es muy interesante que haya salido ese tema porque, bueno, han visto en qué nos ha pasado y cómo estamos, ¿no? Bueno, entonces ese es un texto que les recomendaría leer de Alex Ayala, es un Volkswagen para el apocalipsis zombie. ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente estos son algunos cronistas actuales, de los más próximos a nosotros, y cuyos textos podemos encontrar en general, ¿no? Se pueden encontrar en la red, por eso es que había elegido mencionarles a estos precisamente, y no a otros, porque hay muchísimos otros más, ¿no? Pero les mencioné estos porque como son bastante conocidos y tienen muchas publicaciones, no es tan complicado encontrar sus textos en la red. Y nos pueden ayudar a leerlos, estudiarlos, analizarlos, desmenuzarlos para nosotros poder escribir. Bueno, vamos con este ejercicio, este primer ejercicio que vamos a hacer. Ya desde la primera sesión, y les repito, les había dejado de tarea leer este texto, el enlace estaba en la primera, en la grabación de la primera sesión, al final, pero de todas maneras, el título lo mencionamos en la segunda sesión, vimos un resumen de lo que trataba esta crónica, entonces no es difícil, igual no es difícil encontrarlo, ¿no? Uno pone directamente Tribus de la Inquisición y aparece, ¿no? Veamos este primer párrafo, ¿no? Dice, Roberto fue probablemente el hombre más infeliz del mundo durante 17 horas continuas, entre la mañana del 1 y la madrugada del 2 de julio de 2013. En ese tiempo, una multitud lo acusó de liderar el robo de un camión Nissan Cóndor, lo amarró de pies y manos, lo golpeó con mangos de picotas en la cabeza, en las costillas y en el culo, y cuando el sol ardía bajo el dominio de las 3 de la tarde, su cuerpo recibió chorros de gasolina y una mano de hombre sin pena prendió el cerillo y lo transformó en una antorcha medieval. Y él iba de tumbo en tumbo, revolcándose como una culebra en la plaza del pueblo, rogando a ciegas a sus verdugos que le libren de ese calor enorme que le comía como una piraña hambrienta cada pedazo de piel. Primera cosa, este es el primer párrafo. Por lo tanto, se llama pam, 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 lead o copete. Este es el copete, ¿no? Este es básicamente el copete del que hemos estado hablando cuando estábamos viendo los tipos de estructuras de una crónica, ¿no? Para la escritura de una crónica. Siguiente. Aquí he dividido el primer párrafo en la primera oración del resto del párrafo justamente con un propósito, ¿no? Ya tenemos claro que este es el copete, ¿no? ¿Qué pasa con este copete? Tiene esta primera oración que es la que presenta la noticia, pero lo hace a través de un juicio de valor, ¿no? Roberto fue probablemente el hombre más infeliz del mundo, ¿no? Nos está dando la noticia de una manera en subtexto, porque el lector lee eso y dice, ¿qué? ¿Pero por qué es el más infeliz del mundo? A ver, sigo leyendo, ¿no? Entonces ya nos ha presentado algo de la noticia a través de este juicio de valor, porque es un juicio de valor finalmente, que es un hombre más infeliz del mundo, pues capaz hay uno que está siendo descuartizado es más infeliz, pero sí nos está dando un pie para que nosotros continuemos leyendo, ¿no? ¿Qué pasa en el siguiente? Ahí hay un resumen del suceso. O sea, es un resumen bien narrativo, bien trabajadito, bien literario de alguna manera, pero sigue siendo un resumen del suceso, porque básicamente agarraron al hombre, lo acusaron de ser ladrón y lo lincharon. Básicamente eso sucede. Solo que cómo se está presentando el suceso, ¿no? Entonces, se está contando esto, pero aproximándose, como les decía, a un estilo más bien narrativo, ¿no? Un estilo muy próximo al cuento y a la novela, al lenguaje literario, ¿no? Porque va describiendo qué es lo que va pasando, ¿no? Es muy probable que Navia haya tenido acceso en las entrevistas a descripciones de testigos directos que le hayan dicho más o menos qué es lo que pasó. Entonces, que le hayan dicho, así estaba revolcándose o esto estaba pasando, ¿no? Y a partir de eso él ha construido este primer párrafo de su relato, ¿no? De su crónica. Y si se fijan, la última parte de este párrafo está bien trabajadita en términos literarios, ¿no? En formas literarias.
¿Por qué? Porque dice, cuando lo transformó en una antorcha medieval, ya con eso nos ha traído a la Inquisición a la cabeza, ¿no? Desde ya nos ha traído toda la Inquisición y todo el peso inmenso histórico que tiene la Inquisición, ¿no? Y el tribunal de la Inquisición, de hecho, ¿no? Entonces nos ha traído todo ese peso con solo decir antorcha medieval, ¿no? Y él iba de tumbo en tumbo revolcándose como una culebra en la plaza del pueblo. Igual la imagen de la culebra es bastante fuerte, ¿no? Porque qué es lo que pasa cuando matamos a una culebra, espero que no lo hayan hecho, pero va retorciéndose, ¿no? Y dice, rogando ciegas a sus verdugos que le libren de ese calor enorme, que le comía como una piraña hambrienta cada pedazo de piel, ¿no? Entonces, no, aquí hay un ejemplo de lo que estábamos viendo con el tema de las formas, ¿no? No le dice, no es que nos dice, le estaba doliendo, lo estaban matando, estaba dando su último suspiro. No, que eso del último suspiro es una imagen bastante cliché, que funciona, de hecho, pero no nos dice eso, ¿no? Nos dice ese calor enorme que le comía como una piraña hambrienta cada pedazo de piel, ¿no? Nosotros, aunque nunca hayamos visto en persona una, sí hemos visto fotografías de pirañas y dibujos animados porque son animales recurrentes en todos los productos de cultura pop que consumimos, ¿no? Entonces están ahí las pirañas. Además, se usa en canciones, nuestros amigos, nuestra familia, o sea, no es una palabra que nos sea ajena. Tendríamos que estar muy, muy perdidos para no ubicar una piraña, ¿no? Y aún así, es muy fácil que podamos preguntar, ¿cómo es una piraña? Y nos dicen, es un animal dientón que sale esto, ¿no? Entonces, en Bolivia hay bastantes tipos de pirañas, además, ¿no? Entonces, la imagen que se nos instala con eso es mucho más fuerte que si nos dijera, estaba sufriendo mucho, ¿no? Si digo estaba sufriendo mucho, ya voy a entender que la persona estaba sufriendo mucho. Pero si me ponen como imagen, una piraña le estaba comiendo cada pedazo de piel, yo casi puedo sentir los dientecitos de la piraña, ¿no? Casi puedo sentir los dientecitos de la piraña, ¿no? Incluso se me ocurre, y esto se me ocurre un poquito de tiempo, si, aún si en el caso de que yo no hubiera conocido una piraña, estas cositas para el cabello, estas pincitas para el cabello también se llaman pirañas, ¿no? Y a veces uno por jugar se las pone, entonces sientes, se le marcan, se le quedan, ¿no? Entonces, aún así, la sensación de una piraña hambrienta mordiéndole la piel es muy próxima y muy real. Entonces es como, ya, entendimos, está sufriendo. Sin decirnos está sufriendo, nos dijo, nos ha transmitido toda una carga muy fuerte y pesada respecto de las sensaciones que uno podría estar padeciendo al enfrentarse a un linchamiento, ¿no? Eso. Esto, en el ejercicio de tribus de la Inquisición, como hemos visto, el copete presenta la noticia de una forma subjetiva, pero la presenta y tiene un resumen de los sucesos. Si leemos el resto del texto, que bueno, no da tiempo aquí para hacer el análisis de todito, pero bueno, espero, conjeturo, sueño con que lo hagan. Vamos a ir mencionando solamente algunas partes del texto. La estructura tiene que ver con una pirámide combinada, ¿no? ¿Por qué? Porque el lead, la primera parte del copete, cumple los requisitos básicos. Presenta la noticia, pero también además incluye un resumen del suceso que va a ser el centro de todo lo que va a suceder en la crónica, ¿no? Y el resto se estructura tal y como una pirámide combinada, ¿no? El lenguaje es sencillo, es simple, o sea, no tiene demasiadas cosas cultas, pero es bastante cuidado, ¿no? Y es muy cuidado en el sentido de que elige precisamente las palabras desde las que está contando, como hemos visto con el ejemplo de la última oración y bueno, la parte de la antorcha medieval que nos trae a la mente pues, todo lo de la Inquisición, y luego la última parte con lo de la piraña que nos trae también una imagen muy fuerte, es parte de cuidar el lenguaje, de elegir los términos correctos con los que nosotros nos vamos a comunicar y explicar al lector lo que estamos diciendo, ¿no? Luego, ¿quién es la primera persona? Ahí nosotros tendríamos que identificar desde qué perspectiva, desde qué punto de vista es que se está contando la crónica. No se está haciendo desde el lado de los justicieros, no se está haciendo desde el lado de los linchadores. Ellos no son la primera persona de esta crónica. ¿Quién es la primera persona de esta crónica? ¿Desde qué perspectiva se está contando? Ojito piojito, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema de la investigación, es evidente que ha habido un proceso muy profundo de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido entrevistas con miembros de la familia, entrevistas con miembros de la comunidad, una investigación previa no solamente del espacio en el que se está trabajando,
porque manifiesta qué es lo que sucede con este espacio, sino también una investigación respecto de otros casos similares a los de Roberto, que es el principal protagonista, digamos, de esta crónica, ¿no? Que es quien al inicio, de quien al inicio y hacia el final también, hacia el final, no al final, pero hacia el final, también se habla, ¿no? Si vamos viendo con el tema de la estructura, tenemos el lead o el copete, que ya habíamos visto que se aproxima mucho al de una, no se aproxima, sino que tiene que ver con una pirámide combinada. Luego pasa al rescate del cuerpo por parte de los padres, que también tienen un cierto miedo de llevarlo. A continuación, hace una información sobre la comunidad y ahí usa un tipo de párrafos descriptivos sumamente interesantes, ¿no? Entonces, hace una información sobre la comunidad, cuántos habitantes tienen, cuáles son sus características, peculiaridades, cosas interesantes, ¿no? Luego pasa a entrevistas al médico y al fiscal, o sea, va intercalando algunas opiniones de lo que se dijo en algunas charlas con el médico y otras con el fiscal. Es bien interesante ahí también otra de las cosas que les iba mencionando respecto de el uso de la identidad de las personas con las que estamos conversando y entrevistando. El fiscal dentro de esta crónica le manifiesta a Navia, al cronista, que lo han amenazado, que él siempre quiere renunciar, que ya sabe cómo es la situación en ese lugar, que es bien complicada, que no sé qué. Entonces, y que lo están llamando para amenazarlo justamente porque saben que está hablando con un periodista, ¿no? Pero en este caso, Vidal, que es el apellido del fiscal, no tiene mayor problema con ello, ¿no? O sea, no es que no tiene mayor problema, ¿no? Sino que dice, no, ya no me importa, me han amenazado tanto que, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Prefiero hablar y dar el nombre, ¿no? Obviamente él entiende los peligros a los que se está exponiendo al hacerlo, ¿no? Y el cronista está siendo bastante respetuoso. ¿Por qué? Porque sí está mencionando, no solamente está diciendo, ah, él me contó esto, sino que además está mencionando los riesgos a los que se está exponiendo y todo este entorno de terror que se está apoderando del fiscal, ¿no? Solamente por el hecho de contar lo que él sabe. A continuación, dentro de la crónica se hablan de otros casos, ¿no? Y es sumamente interesante que hacia el cierre sea justamente con otros linchamientos, ¿no? O sea, si bien hay un regreso a lo que ha sucedido con Roberto en primera instancia, luego el cierre no vuelve hacia él, sino se proyecta hacia otros casos, ¿no? Se proyecta al papel de la policía como completamente inútil en ese pueblo porque no puede ni siquiera detener a los linchadores y que es bien complejo esto de que la gente se porte bien por miedo y no porque le nazca o porque es lo correcto, ¿no? Y bueno, como última parte están estas otras personas acusadas de ser de una banda, o sea, de haber robado dinero que la policía no puede contener a los linchadores y son nomás ejecutados, ¿no? Son ejecutados y no hay pierde en el asunto. Ahí, además, ahora vamos a ver, más allá de lo que nosotros opinemos personalmente de estos temas, una de las cosas más importantes de esta crónica es que pone en cuestión muchas otras cosas y nos hace considerar justamente lo que estábamos hablando desde el inicio de esta sesión, que hay varios tonos, varias áreas grises que no están bien definidas dentro de estos temas que son tan complejos. Entonces hay áreas grises que no quiere decir que esté justificando una cosa u otra, sino que están poniendo en cuestión las opiniones que tenemos como lectores respecto de determinados sucesos, ¿no? Entonces, eso es algo sumamente enriquecedor e importante dentro de una crónica, que nos ponga en cuestión lo que está pasando, para poder comprender también de una manera mucho más completa fenómenos que son así de complejos, hechos que son bien complejos y que están sucediendo en nuestra realidad, ¿no? Aquí por eso pongo, uy, uno de mis gatos huyó. ¿Qué es lo que pasa con el tema, no? Primero, se habla de los linchamientos, obvio que se habla de ellos como una práctica que ya es habitual en Ibir Garzama, ¿no? Y también como una forma de justicia, ¿no? Luego entra esto que les decía, ¿no? Que este tema que complica el pensar en la justicia con el terror. Dice, sí, es cierto, o sea, desde que han quemado a los que se robaron motos, ya no hay ladrones de motos. Es cierto.
pero al mismo tiempo hay que convivir con el miedo, no de que no vas a robar, ¿no? Sino de que te confundan con un ladrón. Ese es realmente el tema complejo ahí. Porque nosotros podemos pensar, ah, sí, que esos de derechos humanos se vayan al diablo, hay que matar a los violadores y a los asesinos. Si ellos no se han tentado el corazón para violar niños o para matar, ¿por qué vamos a tentárnoslo nosotros, no? Ya puede ser una opinión válida, puede ser algo, puede ser, puede ser. Sin embargo, ¿qué pasa si nos equivocamos? Si no era, si o sea, era parecido, si estaba pasando por ahí. Porque la crónica de tribus de la Inquisición nos plantea esto, ¿no? O sea, al final, los casos del final, donde se atrapa a estos otros hombres y la policía no puede contener a la multitud, en realidad no sabemos si eran los culpables o no, no lo sabemos. En el caso del protagonista de Roberto, todos nos dicen que él estaba volviendo de trabajar y que lo agarraron porque lo confundieron, porque estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Puede que vaya por ahí el asunto, ¿no? Entonces, ahí es otra cosa que nos hace plantearnos algo igual de fuerte, igual de complejo, la presunción de inocencia, ¿no? ¿Y qué tal si el hinchado no era el culpable? ¿Y si qué tan efectivos son estos medios? Y les digo que es bien complejo porque, por un lado, sí nos dice, ¿y si el hinchado no era el culpable? Ajá. Pero por el otro, ¿y si esta duda nos hace dejar salir, liberar a un culpable? Entonces, como ven, hay muchas zonas de gris, hay muchas áreas grises que nos complican que nosotros podamos decir esto es bueno y esto es malo, ¿no? O sea, son temas complejos, porque los seres humanos somos seres complejos también. Tenemos nuestras zonas grises, tenemos nuestras zonas oscuras, nuestras zonas más claras. Y este tipo de textos nos hacen ponernos en cuestión muchas cosas que probablemente las habíamos tenido como, no, es que esto no puede pasar, es que esto es así, y las habíamos tenido como algo cerrado, pero un ejercicio saludable al que nos conduce justamente la crónica y otros textos, incluso de literatura ficticia, es a poner en cuestión las cosas que andamos pensando y con las que creíamos que estábamos absolutamente seguros, ¿no? Quizás después de haber puesto en cuestión estos hechos, lleguemos a la misma conclusión que antes. O sea, nuestra postura no cambia. Pero, o puede ser que sí cambie, ¿no? Pero es saludable poder explorar estos otros espacios y poder complicarnos un poquito la vida, ¿no? Problematizarnos también respecto de nuestras opiniones, saber si estamos en lo correcto o no, saber si realmente hay algo correcto o no, o hasta qué punto, o sea, qué es lo que podemos definir, qué es lo que podemos entender, de dónde nos podemos agarrar. Ya hay una crisis existencial a partir de una crónica, ¿no? Pero hacer este tipo de cosas es bien saludable, es interesante, ¿no? Y leerlas ya desde la perspectiva de un aspirante a cronista es también otro reto, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de esta puesta en cuestión de todas las cosas que les he mencionado, nosotros también como cronistas tenemos que ir pensando, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Basta solamente con la estructura, basta solamente con presentar ciertos momentos a partir de un lenguaje más bien narrativo, de crear las sensaciones con imágenes, basta con eso, o sea, ¿qué es lo que hace este texto para que me haga reflexionar de esta manera, ¿no? Entonces ya estamos pensando también en el cómo, y eso es algo muy importante, porque justamente nosotros nos estamos proponiendo como cronistas, como futuros escritores de crónica o como actuales escritores de crónica. Y en el momento en el que nosotros estamos trabajando la crónica, además del tema, tenemos que trabajar muchísimo el modo. Es algo con lo que he estado haciendo hincapié, en lo que he estado haciendo hincapié en estas 3 sesiones, que tenemos que trabajar muchísimo el modo, el cómo estamos escribiendo, el qué estructura estamos eligiendo, el qué estamos pensando, el qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos lograr en el lector, ¿no? Y esto es sumamente importante, ¿no? Y bueno, también es algo que les digo, viene incluso de nuestra comunicación oral y verbal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos contando algo, sea una experiencia nuestra, o sea una historia, o sea un chisme, o lo que sea, tenemos que elegir las palabras. Nosotros pensamos cómo es que las vamos a contar para quedar de cierta manera frente a nuestro interlocutor. Ahí es donde nosotros apostamos, voy a elegir la verdad tal cual
100% desnuda aunque me haga quedar mal, o es que me da vergüenza que no sé, que me haya pasado esto, entonces voy a omitir esta partecita o demás, entonces voy a contarlo de otro modo. Es un ejercicio que nosotros hacemos, ¿no? Em, y bueno, por supuesto en la crónica no vamos a mentirnos, pero sí tenemos que pensar cómo vamos a contar, ¿no? Quizás para transmitirle al lector el mismo impacto que nos ha producido conocer esa historia. Y bueno, también por un poquito de respeto y deuda con nuestros entrevistados y con la gente con la que estamos trabajando. Bueno, hasta aquí habríamos llegado con la sesión de hoy. Nos queda la última sesión. Ahí sí voy a trabajar un poquito el tema de la verdad, ponerla también en cuestión porque no, no, mejor no me adelanto, pero vamos a trabajar un poquito más eso, quizás algo de crónica roja. Me gustaría trabajar con algunos fragmentitos más de cronistas y les voy a dejar algunas crónicas al final de la sesión para que las vayan leyendo. Les propongo que hagan los ejercicios que hemos ido haciendo en estas sesiones. Primero hacer una síntesis, un resumen de la crónica que están leyendo para asegurarse de que han entendido todo. En la segunda lectura ya recién poder buscar la estructura que está utilizando el cronista, si se parece a las estructuras que hemos usado o las modifica de una u otra manera, si quizás se presta una estructura más similar a la de un cuento o quizás una novela, no sé, eh, o si o si las respetan las estructuras, valga la repetición, y ver también otros aspectos, ¿no? En esta segunda lectura, ir viendo cómo estructura el relato, qué es lo que pasa con su lenguaje, dónde percibimos la investigación que ha hecho, dónde encontramos otras fuentes de las que nos habla la misma crónica. Entonces, este tipo de cosas que son ejercicios sumamente útiles y prácticos si nosotros nos estamos enfrentando a la lectura de una crónica, pero así lectura a conciencia y pensando en que nosotros en algún momento vamos a replicar ese tipo de escritura, ¿no? Bueno, entonces con eso yo me despido, nos quedamos hasta la próxima sesión y nos vemos el siguiente miércoles. Adiós.